controles de programación en C++. Vamos a iniciar con lo que es la estructura de control for. La estructura de control for en C++ es una estructura que permite ejecutar repetidamente un bloque de código mientras se cumpla una condición. Es ideal cuando conoces de antemano cuántas veces deseas que se repita el ciclo. Esta se ejecuta por medio de tres condiciones, la cual es inicialización, condición y actualización. La inicialización se ejecuta una vez al inicio del bucle, generalmente para declarar e inicializar una variable de control. Se evalúa antes de cada interacción. Si es verdadera el bloque de código, se ejecuta. Si es falsa, el bucle termina. Se ejecuta al final de cada interacción, generalmente para modificar variables de control. Para entender mejor esto, vamos a ver lo que son los ejemplos del control for. En este caso abrimos nuestro programa de C++. En este caso yo aquí ya tengo un ejemplo. Aquí vamos a irnos a lo que es 10 en 10 y esto nos va a dar un elemento, lo cual es, compilamos y nos va a dar la cantidad. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. En este caso la interacción es de 1 igual a 5. Entonces sígueme mi error aquí. Entonces acá sería de 1 a 4 porque no puede ser igual o mayor a 5. Entonces solo tiene que ser menor a 5. Entonces por eso acá la interacción fue de 0 a 4. Esto es lo que hace este otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo lo que está pidiendo es la suma de números del 1 al 10. Si en dado caso ustedes quieren hacer del 1 al 20, del 1 al 15, lo pueden hacer igual. Pero en este caso es del 1 al 10. Le damos copiar. Y en automático sabemos que la suma del número del 1 al 10 es de 55. Igual acá este ejemplo no utilizamos el using namespace porque utilizamos acá esto. Entonces si no queremos utilizar esto std acá, podemos colocar el using namespace std. Aquí vamos a saltar los números pares, entonces le damos compilar. En automático acá solo nos va a dar lo que son los números impares, y esto es lo que hace este programa, saltar los números impares. Y luego para cerrar lo que es con los controles de for, tenemos el último ejemplo y ahorita se los muestro. Bien, y para finalizar con el control for, tengo el último ejemplo, el cual nos indica buscar el del 0 a 10, de 10 a 0, números pares del 0 al 20 y las potencias de 3 del 1 al 100. Entonces estas son las condiciones que coloqué y automáticamente nos da lo que es. Ese es un error que no lo deben de cometer, dejar abierto el programa, tienen que cerrarlo. De 0 a 10, de 10 a 0, con pares del 0 al 20 y con potencias de 3 del 1 al 100. Dice, es ideal cuando conoces cuántas veces deseamos que se repita el ciclo. Entonces estos son los ejemplos que tenemos de for. Nos pasamos a lo que es la siguiente estructura, la estructura de control while. Esta estructura permite ejecutar repetidamente un bloque de código mientras una condición específica
sea verdadera es ideal cuando no se sabe de antemano cuántas veces se debe repetir el ciclo, ya que depende de una condición lógica. Evalúa la condición antes de ejecutar el bloque de código. Si la condición es verdadera, ejecuta el bloque de código. Una vez ejecutado el bloque, vuelve a evaluar la condición. El ciclo se repite hasta que la condición sea falsa. O sea, esta herramienta nos permite es para manejar repeticiones basadas en condiciones dinámicas, o sea, dependiendo de la condición que nosotros le vamos a colocar. Y acá unos ejemplos para poder entender más lo que es la estructura del control while. Vamos a nuestro programa de C++. En este caso yo aquí ya tengo un ejemplo, el cual es buscar el factorial de tal número que nosotros colocamos en la parte de acá, porque aquí está la condición. Colocamos el número 5, el factorial de 5 es de 120. Entonces, este es un ejemplo de while. También podemos verlo como... también podemos ver este otro ejemplo, que es mientras el contador sea menor o igual a 10, incrementa entonces la interacción de número. Entonces vamos a copiar. Entonces acá este 1 dice, nosotros colocamos de 1 a 5, será de 1 a 5, pero en este caso quise colocar de 1 a 10, entonces este sería lo que ejecuta nuestro programa. Vamos a ver otro ejemplo. En este otro ejemplo es de ingresar un número positivo y se termina cuando nosotros colocamos un número negativo. Y acá, si nosotros colocamos números positivos, automáticamente el programa no va a parar. Pero si colocamos un número negativo, automáticamente el programa ha terminado. Porque acá la condición es colocar número positivo, pero si colocamos número positivo para salir, entonces el programa ha terminado. Y independientemente de la cantidad de positivos que haya colocado, pero media vez coloque un número negativo, entonces esto para. Y esto es lo que hace este otro ejemplo. También vamos a ver otro. Eso va a ser, el contador va a ser menor o igual a 5. Entonces, copiamos. Y automáticamente nos tira de 1 a 5. Porque la condición se cumple. Entonces se ejecutó de una vez. Para terminar con el control while, vamos a hacer un último ejemplo. En este caso ya utilizamos los demás controles, que es el if, else. Entonces vamos a, la condición acá es introducir cuántos números queremos sumar. Entonces, dependiendo de los números que colocamos, esa va a ser la sumatoria. Entonces vamos a colocar una cantidad pequeña para que no sea tan grande. Esta sería lo que hace este programa, dependiendo de la cantidad que coloquen acá. Estos son la cantidad de números que ustedes van a sumar, y así sucesivamente con el control while. Entonces esto es todo lo de control while. Aquí terminamos esa estructura. Ahora nos vamos a pasar a lo que es la estructura de do while, que esta estructura en C++, o sea, es una estructura de control cíclica en C++ que garantiza que un bloque de código se ejecuta al menos una vez, independientemente de si la condición es verdadera o falsa, ya que la evaluación de la condición ocurre después de ejecutar el bloque de instrucciones. La ejecución garantizada al menos una vez, el bloque de código dentro del do se ejecuta antes de evaluar la condición. La evaluación posterior, la condición se verifica al final cada iteración. El uso común,
ideal cuando necesitas que el código se ejecute al menos una vez, como en menús interactivos o validaciones de entrada. Por acá la estructura. Entonces vamos a ver un ejemplo. Bueno, vamos a ver 5 ejemplos de esto para más o menos comprender la idea. Entonces acá podemos ver la estructura. Entonces aquí tenemos un ejemplo en nuestro C++. Se duplica la cantidad de dinero, acumula el dinero y aumenta la edad. Entonces aquí 18, dinero recibido 640 y total recibido 1270. Entonces cumple la condición. Por eso se ejecutó de una vez. Vamos a ver otro ejemplo. Ok, este otro ejemplo es colocar una cantidad. O sea, si nosotros colocamos la cantidad de números, son 45, tenemos que colocar 45 números. De esos números va a sacar lo que es menores a 15, menores a 50 y el rango de entre 25 y 45. Entonces igual le damos copiar. Y automáticamente vamos a hacer de una cantidad no tan grande, de 10 números. Entonces vamos a colocar entonces menores a 15, tenemos que solo es una cantidad, y eso es lo que hace este programa. Dependiendo de la cantidad de números que nosotros queramos, ahí eso es lo que nos va a colocar los menores a 15, menores a 50 y el rango de 25 y 45. Vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo nos pide imprimir número del 1 al 10. Entonces en automático nosotros sabemos que pues tenemos acá el 0, entonces se va a ir directamente de 1 a 10. Entonces esto ejecutó de una vez y eso es lo que hace este programa: imprimir números del 1 al 10. Tenemos del 1 al 20, del 1 al 50, dependiendo de nosotros qué número queremos que ejecute. Vamos a hacer otro ejemplo. En este caso vamos a ver un ejemplo de lo que es introduce una clave para guardar. Aquí también podríamos colocar introduce su nombre, su correo electrónico, pero en este caso es una clave, como dice su definición de que se ejecuta al menos una vez, independientemente si la condición es verdadera o falsa, ya que la evaluación de la condición ocurre después de ejecutar el bloque de instrucciones. Entonces acá vamos a copiar. Entonces vamos a colocar que la clave va a ser, entonces si nosotros colocamos introduzcar la clave, entonces vamos 45 89 70, y si colocamos 690 nos va a traer hasta que coloquemos la clave correcta. Entonces la clave es correcta y automáticamente eso es lo que hace nuestro programa, que introduzcamos la clave. Si nosotros introducimos mal, se va repitiendo hasta que colocamos la clave correcta. Independiente, no tiene un límite. Por último ejemplo, vamos a introducir un número positivo para que sea válido, pero si en dado caso colocamos solo números negativos, nos va a seguir repitiendo y introduzcamos un número positivo. Entonces si yo coloco, sería ilógico porque acá dice introduzca un número positivo. Entonces si coloco, entonces el número es válido. Y esto es lo que hace nuestro último ejemplo, y esto sería todo lo de estas 3 estructuras. Espero haya servido de algo y pues puedan entenderlo, y pues esto sería una breve explicación. Cabe recalcar también que los ejemplos son básicos, no son tan extremos, entonces pueden practicar con estos 3 controles y los otros controles anteriores. Entonces
esto sería todo y nos vemos hasta la próxima edición.